Oigan, pues vamos a empezar con esta presentación. Ya han estado viendo videos, reels que estamos subiendo. La verdad es que hace un tiempo, bueno, ya hace algunos años, había tenido un programa en Facebook en vivo. En ese programa tratábamos mucho de invitar personas para que sumaran, pues, a los que se conectaran, ya fuera temas en específicos, ¿no? De derecho, de abogados, de psicólogos, doctores, etcétera, muy relacionado al tema de la maternidad, porque justo inició ese pasado cuando yo recién fui mamá, que ya tiene pues 9 años. Ahorita, la verdad es que desde hace unos meses, con unos chavos que conocí, Nat, Diego, en Siva Home, donde nos estaban grabando los videos, surgió esa, pues esa química o esa chispa que hay con personas que con buena energía, que sabes que están buscando siempre mejorar, etcétera. Y la verdad es que aunque ya no trabajamos juntos, siempre le dije a Nat que yo tenía ganas de iniciar algo y que yo la buscaría. Ya después resultó que ya Diego y ella estaban juntos. Se me ocurrió un día contactarlos y les dije, oigan, ¿saben qué? Me ha estado resonando en la cabeza algo que quiero hacer. Entonces me decían, ah, claro. Entonces empecé a escribir. La verdad es que a mí se me da mucho por escribir, ya sea en el celular, en las libretas, en el librito, perdón, de afirmaciones o etcétera. Todo eso que la cabeza me empieza a decir. No, no es como que esté loca o que esté oyendo voces, no, nada, no tiene nada que ver con eso. Yo creo mucho en el tema de que la conciencia nos está hablando y hay veces que decidimos ignorarla. Y esta vez decidí que no, que justo todo lo que me dijera lo iba a escribir. Por eso surgió este proyecto que se llama Al 95%. Ahorita les voy a platicar por qué le pusimos de esa manera. Estuve pensando como en frases, en historias que he pasado en mi vida desde, pues, de unos más o menos 11 años para acá, que han habido parteaguas duros que me han hecho más humana, o así le llamo yo. La verdad es que si retomo un poco mi juventud, siempre tuve una adolescencia y una juventud un poco restringida en cuanto a permisos, en que no podías tomar, no conocí el antro chica, o sea, todos ese tipo de cosas por miedos de mis papás, creencias de mis papás. Y pues la verdad es que cuando vives con tus papás, pues no te queda de otra, o te rebelas o, o haces caso, ¿no? Entonces, en mí siempre estaba la rebeldía de no de irme, pero siempre de decir lo que no me parecía. Aunque a lo mejor no ganaba nada, porque justo siempre era la respuesta de esa es la casa y aquí se manda y si no, cuando estés grande ya tú vas a poner tus reglas. Siempre había esa hambre en mí, como querer saber más. O sea, como no me digas solo el por qué sí o el por qué no. O sea, dame razones. Justo por eso, en mi vida, aunque estaba, obviamente yo crecí en un matrimonio, etcétera, no en contra, pero no creía en esa parte del matrimonio porque sentía que era una parte como que me iba a limitar. Volvemos a lo mismo, era una creencia. Entonces, al final me caso, soy mamá y son cosas que en mi vida yo nunca tuve, que escucho muchas amigas o mujeres que dicen que es una meta o es un sueño o un anhelo, etcétera. Yo no lo tenía como ni siquiera en una lista. No quiere decir que no lo quisiera, solo tal vez no sabía que lo quería. El punto es que me casé, ese matrimonio no funciona por X razones, y al mismo tiempo que empieza mi separación de divorcio, viene la muerte de mi papá. Entonces se me cruzan así literal por un mes y medio pues entre una y otra, pero era tanto el dolor de la muerte de mi papá que como que lo del divorcio pasa a segundo plano. No quiere decir que no me doliera, solamente como que la psicóloga siempre decía es que lo guardaste en un cajón para ocuparte de la otra, pues del otro dolor, ¿no? Y el otro dolor entre trámites que a mí me tocaron por ser la hija mayor, pues me mantenía siempre distraída. Entonces, justo otra psicóloga de en ese tiempo me dijo que que yo podía ser una mujer con tristeza, pero siempre funcional. ¿Qué quiere decir? Pues que no dejaba nunca de trabajar. O sea, yo no recuerdo ni de mamá, nunca he dejado de trabajar, ni cuando estoy en duelos, ni nada. O sea, siempre es como no parar, no parar, no parar, ¿no? Que tampoco es algo saludable y eso ya después se trabajó. Pero digamos que en cuanto a personalidad, siempre es como estar haciendo y accionando, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Cuando ya por fin empiezo el tema de lo de ya mi divorcio, ahora sí aterrizo el tema,
pues yo no creía en los psicólogos ni en nada de eso, porque yo decía, bueno, es que al final, ¿qué me van a decir que no sepa, no? Pero es justo como esa parte de creencia otra vez o juzgar eso que no conoces. Y ahí fue la primera vez que me recomiendan a una mujer que no es psicóloga, o no recuerdo bien si era psicóloga, pero sí tenía estudios en el tema, pues, de separaciones, de duelos y todo eso, ¿no? Pero estaba mucho relacionado con el tema del cristianismo, que mi mamá es muy creyente de esa religión. Yo no la practico, pero creo mucho en Dios. Y entonces la verdad es que fui. Y me acuerdo que yo pensaba, o sea, que me iban a poner a rezar o a orar o no sé, pero no, me dijo, saca una hoja. Y esta sesión va a durar 4 horas. Y dije, ¿qué? Y recuerdo mucho que en esa hoja ella me dijo, entre todo lo que hablamos, algo que me marcó mucho, dijo, anota creencias en tu vida que vivas como ciertas. Yo, ¿cómo creencias, no? Y como que me quedaba pensando y ella me dijo, si no sabes qué poner, escucha. Tu cabeza te va a decir qué pongas. Escucha y anota eso. Y yo, bueno. Y en eso me dice, no. Creencias, sí, solo creencias, sin ponerle buena o mala, solo creencias, ¿no? Como etiquetas en tu vida con las que tú andas por la vida, con tu bandera. La primera que puse fue, yo no necesito de nadie, ¿no? Y luego la otra era, mi papá siempre va a estar conmigo. Y obviamente me puse a llorar, porque pues ya estaba grande. Cuando mi papá murió yo tenía 28 años, no era como que no pudiera otra creencia, ¿no? O sea, por ser grande entonces no me tiene que doler, pues no. Pero bueno, en ese momento puse como esa frase de mi cabeza, ¿no? De mi papá siempre va a estar conmigo. Y son como esas dos de no necesito de nadie y la de mi papá siempre va a estar conmigo. Son esas primeras dos que vamos a aterrizar. Porque ya cuando termino las demás, ella las lee y me dice, mira, justo esta frase de yo no necesito nada de nadie, nunca iba a poder funcionar un matrimonio, porque tú no quieres vivir como necesitando de alguien, ¿no? Y no está mal esa palabra, o sea, no está mal compartir. Y yo decía, no, es que yo no tengo tema de compartir, de hecho soy muy compartida, no soy envidiosa. No, es que es diferente. ¿Y quién te decía esa frase? Y yo le dije, no, pues mi papá. Ok, y ya. Y también te decía la otra, que no necesitabas, o sea, que siempre lo ibas a tener. Y yo, sí, pues sí. Me dijo, bueno, pues ya viste que ni una ni la otra, ¿no? Yo me acuerdo o sea, como que me sacudió esa frase y fue de, ¡ay, no! Le dije, bueno, ¿y ahora cómo me quito? ¿Cómo me las quito? Y me dijo, vamos a ponerlas en positivo, vamos a cambiarlas. Y yo, bueno, la verdad es que ahí no creí, solo fue como ay, bueno, es parte de la terapia, ¿no? Y realmente como no creí y solo las escribí en positivo, de mi papá no siempre va a estar conmigo, mi papá ya murió o lo que fuera, y el otro de sí puedo llegar a necesitar de la gente, no tiene nada de malo pedir ayuda, etcétera. Pero como realmente no estaba convencida, pues así seguí viviendo los años posteriores a ese que fue en el 2019. Después de esa sesión viene otra, unos meses, como unos 4 meses, porque yo estaba separada, pero no había firmado mi divorcio. Yo soy abogada, yo hice mi convenio de divorcio con un amigo que siempre me ayuda en esos temas, lo ingresé, pero no es cierto. Lo hice, no lo ingreso y lo tengo ahí como esperando, ¿no? Al final ya estaba separada. Entonces, yo me empecé a cuestionar, ya estaba pasando, me separé en, no sé, abril, empezó mayo, junio, julio, y ya iba a ser agosto, ya eran 4 meses, y ni siquiera, no tenía ganas, no ganas, no tenía la intención de regresar, sí había sido una decisión ya muy, pues, tomada, pero tampoco me sentía como con la valentía de firmar. Entonces, mi hermana Marlene, que yo creo, la verdad es que nunca le he preguntado bien, pero ella, yo creo que en ese tiempo ella ya iba mucho a terapias y ya andaba como por ese rumbo, que un día platicando, me dijo, ¿y cómo va tu trámite, Maciel? Y ya le dije, no, pues no, como haciéndome, ¿no? Y ella me dijo, no, pero ¿por qué no? Y ya le dije, no sé, o sea, me da nervio. ¿Nervio? Pero si tú nunca nada te da nervio. Es como una etiqueta que siempre me han puesto, ¿no? Que a mí no me da miedo nada, que no me da nervio las cosas y así. El chiste es que me recomienda a otra psicóloga con la que fui. Se llama Mariana. Entonces, voy con Mariana y llego y así yo rápido. Hola, ¿cómo estás? Mira, yo muy como si yo supiera cómo funcionaba, ¿no? Otra creencia. Porque como les dije al inicio, no, yo no estaba relacionada con eso. ¿Por qué? Porque mi papá, que claro que ya se podrán ir dando cuenta en el camino de esto, pues era una influencia muy fuerte en mi vida, ¿no? Decía que los psicólogos eran
o sea, que no eran funcionales, ¿no? El chiste es que en esa sesión me dice Mariana, ¿qué piensas? O sea, lo mismo que la pasada, pero solo en un tema diferente. ¿Tú qué piensas cuando te dicen que qué onda con la firma? Ay, a mí me daba pena, ¿no? Y le digo, este, pues que van a decir que soy divorciada y entonces como divorciada, y le dije estas frases así duras, voy a hacer carne fresca de cañón. Esa frase que yo no sabía de dónde la había sacado y solo la dije, ¿no? Y ella la anotaba. ¿Qué más? Y yo, pues que ahora voy a estar expuesta, ¿no? O sea, como, pues sí, como ya me divorcié y tengo una hija, me van a ver así como pobrecita, vulnerable, ¿no? Y me dice, ¿y tú crees eso? O sea, ¿tú te sientes vulnerable con una hija? Y le dije, no, ok. Y eso de carne fresca de cañón, ¿quién te lo dijo? Y ya le dije quién me lo había dicho, porque no se trata aquí de echar culpas. Y me dijo, bueno, pues esa frase y esa creencia es de él, no es tuya. Y no fue mi papá, fue otra persona. Entonces, ya no era casualidad que yo en diferentes meses empezara a conocer personas diferentes y que aparte me las presentaran igual así como también personas diferentes y me empezaran a resonar las mismas frases de esas son creencias, creencias que no son tuyas, creencias que no son tuyas, ¿no? Y ahí empecé a elegir en qué sí quería yo creer. Y en algo que fue muy determinado y lo marqué muchísimo fue en el tema de la maternidad, que por eso empezó ese programa que les digo pasado que se llamaba Mujeres a Color. Y se llamaba Color porque cada quien somos, o sea, aunque todas seamos mujeres, pues cada quien tiene un color distinto, ¿no? Y una forma y una creencia diferente. Y ahí empecé rompiendo, y esa no me costó para nada trabajo, el tema de que a los niños no se les dan nalgadas y que a los niños no se les castigue. Y pues obviamente muchos me criticaban, pero no me costaba trabajo decirles como, hey, o sea, yo respondo sobre la educación que doy a mi hija, ¿no? Entonces, ahí empezó esto que después se paró, pues por el trabajo, por la vida, o porque ya ahí lo dejé, ¿no? Como pausado. Ya ahorita aterrizándolo en este programa, ¿por qué es? Porque aunque seguí viviendo, hay una cosa también muy importante que va a tener que está muy relacionada con el tema justo del 95 y yo creo que ya se los voy a decir. Yo me acuerdo que la primera sesión que acepté después de 2 años de la muerte de mi papá fue porque yo ya no podía respirar. O sea, yo, como les dije, seguía trabajando, yo no tomaba alcohol, de hecho yo probé las cubas a los 31 años, entonces no era como que, ay, me voy a echar unas cubas, me voy a relajar, nunca he fumado, o sea, como que todo lo hacía haciendo más cosas, ¿no? Trabajaba en gobierno, tenía un food truck, era mamá de una niña de 1 año, estaba separada, entonces era mucha la actividad que me ponía para mantenerme muy ocupada y cansada y no pensar en lo que me seguía doliendo, ¿no? Que era la muerte de mi papá y el divorcio. Entonces, cuando pasan estos momentos de los meses, un día le digo a Marlene, otra vez a Marlene, oye Marlene, fíjate que, o sea, estoy haciendo ejercicio y estoy tomando vitaminas y no sé qué, y hay veces que estoy así normal, hasta en un café, y siento como si me apretaran aquí y no me entra el aire. Y ya solo se me quedaba viendo, ¿no? Y me dijo, ¿qué tanto te pasa? Y yo, no, pues últimamente más. Ahí mi papá ya tenía 2 años que había muerto, o sea, ya era mucho tiempo. Y obviamente eso era un duelo no trabajado. Yo ya tenía ansiedad, pero yo no la conocía. Entonces yo no sabía que mi cuerpo me estaba diciendo, ya ayúdame, ¿no? O ya sácalo. Solo se me hacía como, no sé, quién sabe qué me pasa, ¿no? Y el chiste es que me recomienda ahí a un tanatólogo. Y obviamente me molestó. O sea, fue como, ay, no, iba a empezar otra vez con esto, ¿no? Me dijo, mira, Maciel, él es hermano de un cliente. Y creo que, o sea, ni siquiera ya había ido. Solo como que el nombre le resonó y sabía que el tanatólogo trataba los duelos y pues me mandó y fui. Se llama Luis Javier. Llego con Luis Javier, saco el tema de lo de pues lo que no puede respirar y ya, ¿no? Me aterriza el punto y me dice, tú llevas 2 años en negación y por eso tu cuerpo se está ahogando. Así de fácil, ¿no? Yo no podía decir la palabra muerto. Yo solo decía, no, pues mi papá que ya no está o mi papá que se fue, pero no podía. Y cada que escuchaba que alguien hablaba de eso, me daba mucho coraje y en mi mente le decía groserías, ¿no? Al que me dijera la palabra. Entonces, obviamente por la experiencia de él, cuando llego y me ve así toda llorando y como que me daban
momentos de desesperación, como si en ese momento me hubieran dicho la noticia. Entonces, por eso él se dio cuenta que yo estaba atorada en el día 1 y aunque ya habían pasado 2 años. Cuando él se da cuenta de eso, lo que hace es que pues literal, yo sentí como me tiró al piso, obviamente no así que me avienta, pero sí con frases duras, donde me dijo: "Pero está muerto y nunca lo vas a volver a ver". Es como nadie me había dicho eso tan real, pero así como tan en la cara. Yo me acuerdo cómo colapsé y empecé a berrear como si fuera una niña chiquita. Empiezo a respirar y ya me dice: "Perdóname, perdóname, solamente que estabas como en pausa". Y me dijo esta frase que de hecho la vamos a tener aquí mucho, que es así de mi favorita y es la primera, que es: "Cuando la cabeza entiende, el corazón acepta". Si esta no entiende, no hay forma que puedas seguir. Así pasen 2, 3 años. Por eso hay muchas personas que se quedan en el limbo de un duelo de un exnovio, de un hijo, de un papá, de un trabajo. Porque, por ejemplo, hay gente que fue famoso o político con muy, no sé, poder y lo pierde y se queda perdido, ¿no? Y es por eso, porque su cabeza no entendió y su corazón no pudo aceptar. Cuando él me dice eso, fue magia. O sea, de verdad fue magia. Y yo dije: "Si hubiera venido antes, ¿no? Si hubiera no podido respirar hace 2 años y no todo este tiempo hubiera pedido ayuda", pero bueno, el hubiera no existe. Ahí empecé o sea, como a ir viendo eso poco a poco, de la magia de las cosas que te duelen, cómo te pueden transformar. Porque siempre me molestaba cuando me decían: "Bueno, ¿y qué te ha dejado la muerte de tu papá? ¿Qué has aprendido?". Y yo decía: "¿Qué puedo aprender? Nada", ¿no? Si eso no, o sea, eso nadie lo quiere, si estaba joven y como todo ese reclamo, 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 y siempre era como un reclamo. Que al final también entendí que era un reclamo egoísta. O sea, yo no estaba enfocada como mamá, porque pues obviamente era hija, sin de que él se murió joven y pobre, no pudo, no sé, viajar o hacer cosas que le faltaban, porque él tenía muchas ganas de vivir. Era un dolor egoísta porque yo solo pensaba en por qué se fue, o sea, por qué me dejó, ¿no? Entonces, ese reclamo que también se tuvo que, pues, que quitar. Y yo acepté vivir como a la mitad. O sea, yo decía: "Qué bueno que tengo a mi hija, porque si no la tuviera, yo creo que ya no quisiera", ¿no? O sea, era una creencia. Y por algo Dios me mandó a María un año antes, porque sabía que mi papá se iba a morir, ¿no? Es como que siempre quería ver, o sea, como si mi papá hubiera sido la única luz en mi vida y entonces ahora llegó María y ya por eso me sostenía. Pero no me sentía al 100 porque yo decía: "Es que me falta otra parte", ¿no? Y así acepté vivir. Entonces, como se une esa parte del duelo de la muerte y luego el del divorcio, me empiezo a llenar de creencias, pues ahora del tema de los hombres, ¿no? Yo decía, pues como este ex marido mío, no, la verdad es que no tengo nada malo que decir de él, sino como yo enfocaba en él a lo mejor el dolor, el primer duelo, no podía ver más allá de eso y entonces todo lo demás me era muy indiferente. O sea, ni siquiera lloré del divorcio, ni siquiera cuando firmé me dolió. Una cosa sí fue obvio porque estaba muy enfocada en el primer dolor y la otra porque justo cuando una relación se va terminando, pues el duelo empieza desde antes, ¿no? No cuando firmas el divorcio. Pero eso lo aprendí pues ya también con el tiempo. Entonces, obviamente Maciel, la que nació hace 38 años, pues ya no puede estar al 100%, ¿no? Y van a decir: "Sí, sí, sí puedes". No, ya no. Porque al menos quitando el tema del marido, digamos, el núcleo inicial que es mamá, papá, hijos, ya no está. Entonces es mamá, Maciel, ¿no? Y ahora es María, la hija, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que aunque ese 5% ya no está, no quiere decir que Maciel no pueda vivir con mucha alegría, con apasionada de las cosas, con gozo, con paz. ¿Por qué? Porque tienes que perdonar también esa parte tuya de ser egoísta o tan duro contigo, ¿no? O sea, yo me castigaba y no me daba cuenta que una de las psicólogas, que ya después de ahí hice fan de las terapias, porque veía lo grande que pueden ser y lo buenas personas. La verdad es que yo he tenido suerte que todos los terapeutas que he tenido han sido buenos porque he escuchado de otras historias que no, pero bueno, a mí al menos me han ayudado muchísimo.
Y me decía una, ¿te das cuenta cómo llevas desde que murió tu papá, creo que fue en el 4.º año, que en todos tus cumpleaños estás completamente vestida de negro? Y yo, sí, me gusta el negro. Y me decía, a ver, a ver. Entonces como que iba a los cumpleaños anteriores y pues no, o sea, y sí es como que me gusta el negro, pero no es como que siempre ande de negro. O sea, me dijo, es que en tu cabeza tú te sientes no merecedora de festejar. ¿Por qué? Entonces cuando ella me tocaba así esas fibras, porque era muy esa terapia me gustaba porque me confrontaba muchísimo, yo le decía, ay, no sé, pues porque no está mi papá. Bueno, sí, pero tú no se la debes, ¿no? Y aunque obviamente yo decía, sí, ok, lo voy a intentar, bueno, la verdad es que aunque ya no me vestía de negro en el siguiente cumpleaños, yo me seguía sintiendo como si siempre me faltara algo. Y así vivía, y aceptaba vivir así. Y de hecho escucho, ¿no? Que dicen, es que a lo mejor ya se murió quien se haya muerto, o ya terminaste esa relación, o ya no trabajas ahí, o todo lo que sea una pérdida, pero te acostumbrarás a vivir así, pero lo dicen como si fuera una forma conformista, ¿no? O sea, como de, pues me aguanto con que me falte esa emoción, o me aguanto con que no esté al 100, ¿no? Y no, se trata de que con ese 95%, la verdad es que aquí me dicen, ¿por qué 95? Bueno, la cabeza me dijo que 95, porque pudo haber sido 90, 80, 70, 98, 99. No, ese número yo lo escuché en mi cabeza, de verdad, y lo anoté. Y ya después vimos lo que significaba el 95, que ya después vamos a platicar de eso, y la verdad es que todo está muy conectado. Entonces, el programa va a tratar de esas cosas. Número 1, de que te aceptes con todas esas cosas que ya no están en tu vida, que no te resignes a que la emoción, el gozo, la paz, la pasión de hacer las cosas ya no esté porque perdiste algo o porque fue un no. Porque hay una parte del programa que vamos a tener que son los no de tu vida, ¿no? O sea, sí, porque varios hemos tenido no que nos han dolido mucho y otros que nos han salvado. Porque no se trata de vivir como, ahora resulta que nada le duele a Maciel, ¿no? No, sí, claro que sí. Pero yo voy a elegir. O sea, me voy a clavar en el dolor y voy a estar piense y sobrepiense y viendo culpas, o voy a tratar, ese va a ser el arte, como dar ese giro para tomar responsabilidad de lo que yo sí puedo hacer. Y eso lo aprendí apenas, hace muy poquito tiempo, en un viaje. Hace en septiembre, a finales de agosto me fui a Japón. Y ese viaje desde el inicio fue muy raro porque pues perdí pasaporte, perdí el vuelo y yo sentí mucha frustración. Yo tenía más o menos unos 2 meses, más o menos, que habíamos tomado un entrenamiento en Siva Home con una persona que me costó mucho trabajo como lidiar, porque sus formas no eran como me gustaba, tal vez cómo llevaba la dinámica, pero la verdad es que nos dejó muchas buenas cosas de sabiduría. Entre esas, una, me acuerdo que tiene que ver relacionado con lo que voy a decir de Japón, que ya fue casi al final del taller, donde decía, a ver, anoten en su hoja lo que otra vez, ya ven, otra vez. Y eso fue este año. Anoten en su hoja lo que la cabeza les diga de qué necesitan en su vida y no han podido obtenerlo. Y yo dije, ay, nada, ¿no? Luego ya el ego, ¿no? Nada, yo tengo todo lo que yo quiero, ¿no? Y si no tengo eso es porque no lo quiero. Porque aparte también te convences de siempre ser el fuerte y el fregón y el que todo puede. Y si no, es porque no lo quiere tanto, ¿no? Y yo anoté una palabra que me hizo tanto ruido que decía merecimiento. Yo dije, ay, no, ¿por qué anoté eso? Pero bueno, fui sincera, lo escuché y lo anoté. Pero no entendí por qué en ese momento. El chiste es de que cuando ya va avanzando termina el taller, etcétera, no te decían que tenías que decir la palabra, solo que te guardaras en tu hojita y te la llevaras. Y que después iba a haber como una actividad en donde ya pudieras trabajar con ella, ¿no? Según. El chiste es que me llevé mi hoja. Pero me fui pensando, dije, ¿por qué? ¿Por qué puse eso, no? Me acordé que un año antes me había ido de viaje a Madrid y a París. Yo soy muy fan de Joaquín Sabina, era música que le gustaba a mi papá, pero sí creo que ese gusto se volvió, pues, mío, ¿no? Entonces, yo quería ir a Madrid porque, pues, ahí está él, ¿no? Para eso, hay una persona de hace años en mi vida que eligió irse de luna de miel a Madrid y llegar a Madrid. Obviamente, eso ya tiene mucho tiempo, pero cuando yo vi eso en aquellos años, pues, obviamente me ardí.
Y dije, ¿por qué se fue a Madrid? O sea, ¿por qué justo donde yo quería? Entonces me dio tanto coraje que no sabía que eso ya se los digo porque ya en la terapia en el consciente salió y porque ya tiene mucho tiempo, ¿no? Pero lo tenía ahí guardado, ¿no? Entonces cuando voy al viaje, yo no entendía por qué desde que aterrizó el avión, mi cabeza me decía, ya ves, ni es para tanto. Pero yo no lo relacionaba con esa persona, ni con su luna de miel, no, nada que ver, solamente yo ni siquiera sabía por qué la cabeza me decía eso. Y yo decía, bueno, tal vez es un logro, ¿no? Es un logro. Porque algo del entrenamiento, yo siempre le llamo entrenamiento, que es a la educación que me dio mi papá y mi mamá. Le llamo entrenamiento, ¿por qué? Porque sí te marca, o sea, sí son tanto formas de ser como creencias y todo, que pues que te van dirigiendo y que cuando estás grande, pues mucho lo haces por ese entrenamiento, ¿no? Entonces, una de esas era, siempre ponte una meta, siempre ponte una meta, siempre ponte una meta y ve por ella, lo que fuera. Quiero, no sé, estudiar esto, vas. Quiero ya de más grande, este carro, vas, y así. Entonces, mi papá, como él hacía eso, la verdad es que eso a mí no me cuesta para nada, pero eso no me dejaba hacer como metas a largo plazo. O sea, a mí cada vez que me decían en la escuela, Maciel, vas a hacer tu librito y vas a poner, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? Yo decía, no manches, pues me lo inventaba, porque la verdad es que no podía verme. Sí podía decir qué voy a hacer de aquí a tal fecha, ¿no? Y corta. Un año, máximo 2, pero ya de 2 para arriba, mi cabeza no me enseña, bueno, no me enseñaba, ahorita ya lo practico un poco más, todavía me cuesta un poco. Y yo veía cómo gente decía, no, pues yo me veo así en 5 años, luego así en 10, y yo decía, ¿por qué yo no puedo verme? ¿Y por qué sí puedo ver lo que voy a hacer? Entonces, quiere decir que estaba más enfocada en el hacer que en el ser, ¿no? O sea, como si mi valor dependiera de lo que yo lograra. Entonces, como siempre tenía buenas calificaciones, bueno, entonces era una súper buena estudiante, ¿no? O porque siempre tenía, o sea, estas cosas no me daba pena y las hacía, ay, Maciel la puede hacer, o por todo eso, ¿no? Entonces eran cosas que a lo mejor yo no sabía por qué las enfocaba de esa forma, pero era mi manera de vivir. Regresando al tema de Madrid, cuando me bajo del avión y cuando pasa lo del viaje y todo, yo no disfruté Madrid los primeros días, tal vez los últimos un poco, ya después París sí, pero los primeros días y me sentía mal porque decía, no, ¿por qué Maciel? Y yo me hablo mucho, ¿no? ¿Por qué si estás aquí, si te esforzaste, si es algo que anhelabas, ¿por qué no lo estás disfrutando? O sea, ¿por qué eres tan malagradecida contigo? Y yo era como, ya, ¿no? Pues a lo mejor, y yo justificaba mi pensamiento porque no lo entendía, y decía, a lo mejor lo justifico porque, perdón, a lo mejor digo que no es para tanto porque, ¿qué sigue? ¿A dónde más me voy a ir? ¿No? Pues no era por eso, pero no, ahí todavía no tenía la raíz. Entonces, después de eso de Madrid, en una terapia, lo mismo, ¿no? Me vuelven a decir, a ver, ¿qué pasó? Bueno, ya le platico y me dijo, bueno, porque a lo mejor tu cabeza te está diciendo que eso que te pasó hace muchos años, donde esta persona se robó tu sueño para irse de luna de miel y restregarlo, o al menos tú así lo viviste, no era para tanto. Y fue ok, o sea, no era un reclamo, era como un alivio, ¿sí? Y a lo mejor no, pero bueno, ese era el enfoque de la psicóloga y me ayudó mucho. Pausando eso y regresando al tema de la palabra merecimiento, cuando yo hago, ya en este año que ya tiene que ver lo del último viaje y lo del merecimiento, un día ando en recorrido normal un lunes y una amiga me escribe y me pone, ¿no te quieres ir a Japón? ¿O tú te querías ir a Japón? Algo así. ¿Por qué? Porque les dije que yo ya todo lo anoto. Entonces yo anoté así de quiero esta camioneta en tal mes, la voy a tener de este color, pum, y ahí están, ¿no? No me acuerdo en qué momento empecé a hacer eso o por qué. He querido recordarlo, pero no lo recuerdo. Pero tengo anotado cuántas ventas quiero hacer, a dónde quiero ir, muchas cosas. Y le pongo fechas, ¿no? Y he visto mucha magia. Y no es que me lo invente, o cómo puede ser, más bien es justo eso, que tú lo programas y entonces te enfocas en eso. Cuando ella me dice de lo del viaje, fue porque justo hace un año yo les había dicho que mi siguiente viaje era ir a Kioto. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Igual lo escuché en mi cabeza. Ni siquiera era que yo tenía un plan o un anhelo como Madrid, por ejemplo, ir a Japón, ¿no? Bueno, también he leído muchas frases donde dice que el lugar que te llama la atención para ir es porque algo quiere enseñarte, ¿no?
y que siempre es al tiempo que tiene que ser. No lo puedes adelantar. El chiste es de que le digo, sí, sí quiero ir. Obviamente ellos ya llevaban muchos meses planeando el viaje, pagándolo, etcétera. Y yo tenía un mes para hacer todo. El trabajo, organizar a mi hija, tener el dinero y pagar. Me emociona muchísimo, me apuro, lo logro, etcétera. Y el día del vuelo se pierde mi pasaporte. Ese día se me cae el pasaporte en el avión, en el primer vuelo de Querétaro a México, y de México era a Tokio. Y yo empecé a sentir como si fuera una niña que hubiera perdido a su mamá, ¿no? O sea, empecé a llorar. Y la verdad es que también es otra creencia de que no me gusta que me vean llorar porque es como si fuera debilidad. Entonces yo así de no quiero que nadie me vea llorar. Al final en el aeropuerto nadie me conoce. Y empecé a llorar y yo decía, no, a ver, me voy a ir. O sea, seguro ahorita lo voy a encontrar, voy a resolver, porque también ese es otro chip que traigo de que siempre tengo que resolverlo, ¿no? O sea, si no me van a ayudar, yo ahorita lo resuelvo y veo cómo lo hago. Pues no pude. O sea, no pude hacerlo en ese momento, no pude volar y aparte lo perdí. O sea, me dijeron, no hay reembolso, no hay nada, ¿no? Y me acuerdo que me quedé en un hotel que está ahí en el aeropuerto. Ya era muy tarde porque iba a volar de noche. Y cuando estaba en el hotel sentía mucha frustración, pero traía mi libreta y saqué mi libreta. Que después en varios capítulos de aquí les voy a compartir varias de las cosas que he escrito. Porque de verdad, o sea, me llama mucho la atención. ¿Cómo me puede hablar tanto? ¿No? Yo no sé quién me habla, pero alguien me está hablando. Entonces, aparte, obviamente esa libreta tiene varias frases y tú vas llenando como este día, ¿qué agradeces hoy? No, pues agradezco que estoy sana, agradezco los clientes listos que llegaron para bendecirme con sus casas millonarias o cada quien lo que se dedique, ¿no? Entonces, agradezco que me siento con gozo, con alegría, así, cualquier cosa. Que disfruto mucho comer, que disfruto mucho reír, que tengo energía para hacer ejercicio, todas esas cosas. Pero la abro la hoja al azar. Y cada que la abro al azar me sale una parte donde me habla. Y qué chistoso dirían, bueno, al final yo lo vivo, ¿no? Que es justo lo que les quiero ir compartiendo poco a poco con esto. Cuando abro, decía, todo pasa para ti. Dije, ay, no, ahora resulta que es una lección, ¿no? O sea, ¿de qué? ¿Por qué? Si no me he portado mal, si no ando molestando a nadie, o sea, como que si te fuera bien o mal, dependiera de cómo te comportas. Hay veces que tú te puedes portar muy bien con alguien y ese alguien no te va a responder igual. Entonces, pues no hay justicia siempre, ¿no? En ese tipo de cosas. Pero bueno, el punto es que empecé a leer de que todo pasa para mí y decía, suelta, no sé qué. O sea, parecía así como que sabía mi libro, ¿no? Y yo dije, bueno. Y me ayudó mucho empezar a escribir, porque como que liberas esa parte, escribí, seguí tomando acción, me levanté, fui a hacer la denuncia del pasaporte, creí que se iba a poder y bueno, no se pudo. Terminé regresándome a Querétaro y ahí empezó otra vez la magia, ¿no? ¿Por qué? Mi frustración era que yo le decía a mi aco que le hablaba a mi mamá y le decía, es que, ¿por qué la gente es tan grosera? O sea, yo trabajo en vender y te juro que si me piden un ray se los doy y si me piden esto se los doy. ¿Por qué no me trataron bien? ¿Por qué todo era un que no? O me trataban como si no valiera mi boleto, ¿no? O cosas así. O sea, como que no conocía a nadie empático en ese primer viaje ahí de Querétaro a México. Cuando decido regresar, obviamente en el camino, tanto allá como en el autobús y todo, me encontraba con personas que pues ya saben que uno se pone a platicar con el de al lado, y yo le decía, no, pues es que perdí el pasaporte y entonces perdí el vuelo y andan en Japón. Y todas las personas, no hubo una diferente, fueron tres, dos mujeres y un hombre con los que me tocó hablar, y eran señores ya de mediana edad, me decían, de algo la vida te salvó. Seguramente no tenías que ir a ese viaje y por eso perdiste el pasaporte. Y yo aquí adentro decía, ¿qué me va a salvar? Me distraje y lo perdí. ¿Qué significa eso? Asumía responsabilidad, ¿no? O sea, no decía, sí, la vida. O sea, no. ¿Por qué se me cayó? Porque yo no estuve atenta y ese es el primer paso para ver después la magia. Pero bueno, tampoco lo aprendí de un día para otro. El chiste es de que ya que me decían eso, yo decía, sí, pues sí, yo le decía, pues no, o sea, hasta ya la última le dije, pues no me salvé de nada, porque el avión no se cayó. O sea, ellos ya están en Tokio y están felices, ¿no? Y pues yo ya no sé si quiera ir o no, ya no sé. Y decía que no sabía porque ya no sentía mucha emoción, estaba muy drenada de tanta energía que no sentía como ganas, ¿no? El punto es que regreso aquí a mi casa
Me baño, etcétera. En la mañana mi mamá me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué va a hacer? Pues voy a ir a lo del pasaporte. Me voy a lo del pasaporte. Me atienden como si, o sea, de verdad, como si fuera una cita que ya hubieran estado esperando. No hice fila. O sea, mágico, ¿no? En ese momento, lo que es normal, pues un proceso un poco más lento, digamos de unas 3 horas mínimo, pues todo a mí, lo mío se hizo en 1 hora. Entonces yo estaba sentada, obviamente yo tenía un presupuesto limitado, destinado, no limitado, destinado para eso, porque mis comisiones no iban a llegar para ese día. Entonces yo tenía organizado ese dinero para esa fecha y ya las dos, 3 semanas que iba a estar en Japón, pues me iban a estar según llegando los pagos. Pero ahí yo me había perdido un vuelo, un pasaporte, ya había pagado hotel. Digamos que el presupuesto se empezaba a diluir. Pero yo no pensaba en eso, solo pensaba en como de, pues ya, o sea, no está, ¿no? Para no hacerles el cuento largo de esto, encargo un recorrido de una clienta que yo sabía que iba a comprar una casa nada más. Y mi compañera Pau va y siempre que nos cubrimos un recorrido, si tu compañero logra el apartado de tu cliente, pues de tu comisión, tu compañero se lleva un 30 y tú lo demás, ¿no? Entonces muchos por eso luego no queremos compartir, porque dices, ay, pero bueno, la verdad es que ahí yo estaba en Querétaro, pude decidir irme al recorrido a cerrarlo, pero dije, no, yo se lo di a Pau y que lo cierre Pau, ¿no? O sea, compartí. Después aquí en la avenida me llega, yo siempre doy dinero, siempre, a quien sea el semáforo, y a lo mejor mucha gente lo critica porque están pensando en qué van a hacer con el dinero. Yo no, si traigo, lo doy, ¿no? Y ese día traía mi bolsita con mi cambio y billetes y se acerca un chavo a pedir dinero. Yo le iba a dar uno de 20 y me dice mi cabeza, no, 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 dale ese de 200. Bueno, y yo no cuestiono, ¿eh? Agarré el de 200 y se lo di, yo ten. Y el chavo así, no, que Dios te bendiga, que no sé qué, o sea, bien bonito, ¿no? Y yo, sí, 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 a ti también, ¿no? Cuando iba camino al pasaporte. Entonces, llego al pasaporte, todo esto que pasa, y me dice Pau, no te pases, Maciel. Y yo, ¿qué? Tu cliente acaba de apartar la casa que te dijo y 5 consultorios. Obviamente en ese momento mi cabeza fue, vete a Japón. No me lo iban a pagar en ese momento, ¿no? O sea, obviamente iba para tiempo, pero fue como una señal de no, no es cierto que tenías que quedarte, no es cierto que te estabas salvando de algo. Toma acción, vete. Y decidí hacerlo. El chiste es que, bueno, la verdad es que ha sido uno de los mejores viajes que he tenido. ¿Y a qué fui a Japón? De entre todo lo que viví, que, o sea, la comida, la gente, la cultura, las personas que conocí, etcétera, la verdad es que me enriqueció mucho ese viaje. Pero sobre todo, hubo un momento donde me quedé sola en el viaje. Pues por lo mismo de los boletos de avión que no servían, que tuve que comprar otro. Y obviamente mi viaje ya no iba como en itinerario con la bolita que iba a viajar inicial. Entonces estábamos un poquito desfasados ya a la mitad del viaje. Y debido a ese desfase, pues tuve días sola, sola, sola. Y en Japón, ¿no? Nunca sentí nervios de nada. Eh, y hubo un día que sentía mucho gozo. Me acuerdo que iba caminando en una calle después de cenar en un restaurante italiano que encontré muy rico en Japón, porque me la vivía comiendo comida japonesa, que en la vida había probado aquí el ramen en México. Pero yo soy muy fan de esa comida y me fui solita a comer, obviamente muy rico. Cuando salgo yo decía, ay, ¿por qué siento tanto gozo, no? Y me senté. Y me senté a tomar conciencia de ese momento, porque también ya me he dado cuenta que a lo largo de los años hay veces que uno solo recuerda de, ay, sí fui, hice, pero lo recuerdas sin la emoción. Ni siquiera te puedes acordar de detalles tan chiquitos. ¿Por qué? Porque no los vives en conciencia. Porque dicen, justo, te levantas, te estás lavando los dientes y ya ni siquiera te das cuenta que te estás lavando los dientes porque ya estás pensando, ah, tengo ropa en la lavadora. Y ya estás sacando la ropa y dices, ah, tengo que hacer el lunch. Y ya estás en el lunch y ni el del hijo ni el besito. O sea, ¿por qué? Porque vivimos en automático. Entonces yo ahí decidí sentarme en la banqueta en la noche y hacer consciente ese momento. ¿Por qué? No sé. Nadie me lo dijo. Cuando me quedo ahí sentada, yo escucho en mi cabeza el sientes ese gozo porque te lo mereces. Y tienes que aprender desde hoy a que todo, todo te lo mereces. Una buena persona en tu vida, buenos amigos, un buen trabajo, buena comida, buenos viajes, magia. Sí te lo mereces.
Y no solo porque lo trabajas. Entonces yo me acuerdo que me puse a llorar y dije, no te pases, Maciel, a eso vine a Japón. A quedarme sola aquí, sentada, tomar conciencia y a poder reconocer que sí soy merecedora, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no me salí del drama y del caos del boleto y de que los días y que el dinero y etcétera, para enfocarme en todo lo que sí tenía, que era ese gozo, esa paz, que a lo mejor si no me hubiera pasado el viaje de novela, ¿no? De que perdí el pasaporte y muchas otras cosas que viví, que de verdad fueron de novela, tal vez no hubiera tenido como ese despertar, como lo anoté en la palabra de merecimiento en el taller que les dije que tomamos, que Sibajom nos lo regaló. Entonces, desde ahí, o sea, fue mi cabeza que como un chip completo cambió. Y ahora lo que tengo que hacer es justo ordenarlo, porque yo sé que va a haber muchos que me vean y digan, no, hombre, esta quién sabe qué está fumando, ¿no? O quién sabe ahora qué está haciendo. Y la verdad es que nada, o sea, justo es ese cambio o esa decisión de elegir vivir diferente. O sea, que cuando yo sé que no todos, pero escucho gente que dice no, y siempre es el no, y el no puedo, o lo que sea. Y yo sí escucho a mi mente cuando me dice, aquí sí échale ganas y compártele poquito, y acá no. Yo creo que todos tenemos tiempos y hay quien nunca le llega el tiempo y ni modo, ¿no? Al final tu vida es esta. Y algo que mi papá justo siempre nos decía era, vive cada día como si fuera el último día de tu vida. Pero yo no vivía como lo hago ahora. Sí disfrutaba mucho y por eso todo lo llevaba como muy extremo, ¿no? O sea, extremo de que si voy a hacer ejercicio me voy a dar ahí duro, dale, de trabajo duro, dale, pero ese me cuesta un poquito todavía acomodarlo, porque hay veces que sobrecargo el cuerpo y el cuerpo me pausa, ¿no? Pero bueno, al final es ese reconocer. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Estás viviendo en automático? ¿No? ¿Estás enfocándote en el tener y en el hacer para que haya un reconocimiento de merecimiento en tu vida? ¿Y quién te lo va a dar? Al final, cuando uno está triste o se acuerda de cosas que le duelen, o en mi caso, yo varios duelos que he tenido en estos últimos años, pues no me voy a grabar llorando y lo voy a subir a redes, ¿no? Entonces, es cómo me salgo de ahí, yo sola. Porque no puedo, o sea, no le puedes estar hablando al psicólogo todo el tiempo o hacerte adicto de estar pagando terapias o estarte enganchando de personas. Al final no es así, todos somos transitorios en la vida. Entonces, asumir esa responsabilidad de salirme y decir, ok, hoy amanecí porque me pasa. O sea, a mí sí me pasa que hay días que no sé por qué y amanezco muy enojada. No, a mí no me pasa que amanezco cansada o con flojera, a veces es como muy enojada. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy impaciente, que estoy, sí, intolerante, ¿no? Y mi hija de 10 años empieza, mami, mami, como todos los días, y es como, ¿qué pasó? Y yo he hablado con ella, así, a su corta edad, y le digo, cada vez que veas que yo estoy en un modo como que no es el de mamá buena onda, dímelo. ¿Cómo? Sí, dime, oye, mami, para, o sea, dímelo. ¿Ok? Entonces, como tipo esas pequeñas acciones, que ya después se las voy a ir poniendo, nos van ayudando a parar, o sea, parar y a ver qué sigue, ¿no? Entonces, también la otra que de verdad la hago siempre es esa parte, ¿no? De reconocer, a ver, ¿por qué traigo enojo? Y la verdad es que cuando traigo enojo y ya lo llevo como al fondo, me doy cuenta que no es enojo, es algo me está doliendo y puede ser pasado, sí. Y como no me gusta llorar o no me gusta decir estoy triste, pues mi cuerpo se enoja. Entonces, otra vez es eso, ¿no? Y que tampoco tiene nada de malo, pues admitirlo, decir, bueno, sí, hoy estoy triste. Justo de eso se va a tratar. De todas esas cosas que nos ayuden, bueno, que me ayuden a mí, la verdad. Obviamente aquí va a ser que tomen las cosas que les sirvan y lo que no está bien. No es todo desde mi idea o lo que yo crea, ya son cosas que ya vengo leyendo, que estaba estudiando autores, etcétera, pero que mucha magia, porque así le llamo, la he visto en los últimos años de mi vida. Entonces, ¿para qué es? Solo es para compartir.
Maciel, hay muchas amigas que me dicen, oye, ¿cómo esto? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo pudiste hacer esto para acá? ¿Cómo te llevas bien con el papá de María, no? Por ejemplo. Eh, Tal vez tips así, ¿no? De no vivir del enganche de nada. O cómo puedes a tu hija tratarla como si fuera una persona y no le das órdenes como de, porque yo digo y te callas y te lo comes, ¿no? O sea, todos esos tips. Digo, no soy nada la mujer perfecta o la mamá perfecta, pero hay cosas que sé que puedo compartirles en el tema de mi vida. Yo en qué trabajo, bueno, muchos saben que trabajo en el tema inmobiliario, y cuando yo decidí irme para allá, que fui invitada por mi hermana un año previo a tomar la decisión, tuve que romper una creencia muy grande, que era la del sueldo. Yo decía, ¿qué voy a hacer si me voy a ir allá y no hay un sueldo, ni hay gasolina, ni hay nada? O sea, no hay nada, porque yo ni siquiera conocía cómo era el sistema, ¿no? No. Y Marlene iba seguido y me decía, Maciel, ya vente conmigo. Y yo decía, ahí está, porque no tiene hijos, no sabe, ¿no? Pero no le decía nada. Y Maciel, y Maciel, y Maciel. Y decía, es que fácil dice, pues como ya gana un buen, ¿no? Pero yo callada. Entonces, yo desde los 17 años he trabajado y estoy acostumbrada a trabajar, eso no hay tema, y hacer una cosa y otra y otra. O sea, puedo hacer varias cosas a la vez, me gusta eso. Pero también decía, bueno, a ver, escuchando lo que dice mi hermana, que me vaya y me vaya, justo una vez me habló de números. Me dijo, a ver, eso que ganas ahorita en un mes, Maciel, así, así, así. Pero yo decía, ay, ajá. El chiste es que un día voy a su casa, no me acuerdo a qué fui, creo que le fui a ayudar a hacer una maleta. Porque me dijo, ven a ayudarme a hacer maleta, que yo siempre me llevo cosas que ni ocupo y no sé, ayúdame, órale. Entonces llego a su casa, le estoy ayudando a hacer la maleta y llega uno de sus asesores por una comisión. Y en eso ya oigo que le dicen a Cas, mi cuñada, oye, que págale a esta muchacha, no sé qué. Y ya, ¿no? Yo entre la maleta, la ropa, no sé qué. Y veo cómo saca el dinero para pagar. Yo dije, pues, ¿qué vendió? ¿No? Obviamente no me quedé ahí a ver cuánto dinero era, pero pues vi que era muy buen dinero, ¿no? Dije, no te pases. Tampoco dije nada, solo lo vi. Entonces dije, o sea que lo que ella me dijo de números, pues es real. Ya nunca supe si lo hizo a propósito o no. Le preguntaré, pero al final cuando vi, dije, pues es real, ¿no? Pero todavía no por eso decidí dejar mi trabajo e irme para allá. Fue en un viaje que me fui a Perú cuando dije, no manches, o sea, los viajes cuestan dinero y me encantan. Entonces, al menos este trabajo que tengo, más los otros 2 ingresos, no me va a dar para todos los viajes que quiero hacer. Tengo que tomar la oportunidad. Tengo que romper esa creencia de que un trabajo con sueldo es un trabajo seguro. ¿Seguro de qué? Si al final, hasta, digo, yo trabajé muchos años en gobierno y cada que había cambio de gobierno, pues te tenías que ir, ¿no? Entonces, seguro nada. Seguro solo ahorita, ¿no? Lo que estás haciendo ahorita. Entonces, cuando entro ahí a Siva Home, empiezo el primer mes, pues no, obviamente no vendí, porque el primer mes es un entrenamiento súper rudo. Y yo le dije, trátame como normal, ¿eh? Y ella dijo, claro. Y sí, una más, ¿no? Le dije, porque sabes que a mí no me va a gustar sentir una diferencia. Me dijo, no va a haber diferencias, Maciel, desde que vas a hacer el psicométrico y si no lo pasas no vas a entrar. Y yo dije, no manches, tampoco tanto, ¿no? Pero bueno, sí fue así. Paso los exámenes psicométricos, entro al entrenamiento y fue un mes imparable, de verdad. O sea, conocimos en un mes más de 100 casas. Y subidas y bajadas de todas las escaleras y aprenderte y en el sol y el aire. Obviamente al cabo del mes todos traemos fiebre. O sea, los 4 que éramos los del entrenamiento. Y yo decía, no manches, ¿a poco sí? Pero no me quejaba, solo era como, o sea, estaba impactada pues, de la forma, ¿no? Pero no me rajaba. Pasa el primer mes y te dicen, ya te voy a dar clientes, pero no nuevos. Te voy a dar clientes esos que no contestan, que están ahí en el archivo. Y yo, pues bueno, ¿no? Y ya te empiezan, muchos que me conocen dicen, es que claro, Maciel vende súper fácil porque Vela es bien cotorra y habla bien rápido y claro que es buena onda y se ríe y echa chiste. Y no es cierto, o sea, aquí uno de mis compañeros que es top de ventas no es el más como yo de que él es serio. Entonces, no era real, o sea, romper otra creencia, que por ser sociable ibas a ser el mejor vendedor. La verdad es que justo si no hay un límite entre tú y el cliente, te puede ser su compadre, pero no te va a comprar. El chiste es que entro en julio, agosto, septiembre y octubre vendo, pero fregón. Que por eso me voy a París y a Madrid, ¿no?
estrenando mi trabajo y me voy de viaje. Cuando regreso en octubre solo vendí una casa. Y acá las metas que nos ponen son metas altas, altas. Que cuando tú las oyes dices, ay, pero ya cuando estás ahí, pues te vas dando cuenta cómo vas desbloqueando todos esos nos o esas creencias que tienes y vas viendo que al final solo depende de ti, que ahí no hay un tope, que si tú te aplicas y te enfocas y crees, vas a vender muchísimo. El punto es que un día, yo muy frustrada, en noviembre llego con Marlene a reclamarle de alguien del equipo y le digo, no, es que porque no lo hicieron bien, esta venta se me cayó y mira y no sé qué, y empiezo así, ¿no? A echar madres. Y Marlene solo me veía así, muy tranquila. Ajá. Y yo decía, bueno, ¿por qué no me dice como te apoyo, hermana, ¿no? O sea, ahorita vemos qué hacemos, ¿no? ¿No? Solo me escuchaba. Y me dice, ¿y tú qué? ¿Tú qué hiciste con eso? Y yo, ¿qué? ¿Cómo voy a hacer yo algo? O sea, si no es mi culpa. ¿No? Y yo, ¿no? Y yo más enojada, ¿no? Así como, o sea, ahora es mi culpa que ese no lo hice. O sea, ¿sabes? Como culpable. ¿Quién es el culpable, no? Y me dijo, ok, Maciel, pues ya se cayó, ya se cayó. Y eso es parte de esto, ¿no? Tienes que ser resiliente porque lo eres, de que ya se cayó y suéltalo y todos esos leads de clientes que tienes en la app, pues ponte a talachearle para que te salga otra. Yo dije, bueno, ¿esta qué onda, no? Y yo me acuerdo cómo me quedé así bien frustrada. Y le dije, pues es que, y empecé con esa parte de, o sea, aunque ya había vendido muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? En agosto y septiembre, y por eso ya me sentía muy fregona, y luego vienen octubre y noviembre, que no, fue como uno, o sea, entonces esto nada más es a veces. Solo voy a tener buenos meses y meses malos. Y ese día me dice, ¿sabes cuál es tu tema, Maciel? Hija de la... Y yo, ¿cuál? Me dice que no tienes un propósito. O sea, ganas dinero porque siempre has ganado dinero desde que me acuerdo, pero... Y ya. Y obviamente me dio mucho coraje y le dije, ja, ¿cómo que no tengo un propósito? Claro que lo tengo y todos los cumplo. Me dijo, no, tienes metas. Y sí, las cumples. Y tienes proyectos y los cumples. Pero eso no es tener propósito. Y el día que tengas un propósito, este tipo de cosas no te van a poner tan de malas. Ni tampoco te va a pasar como tu viaje, y justo me lo restregó en la cara, ¿no? Como tu viaje que acabas de tener a Madrid y a París, donde no lo disfrutaste. Le dije, a ver, Marlene, yo no te digo esto para que... No, a ver, cálmate, no te quiero molestar. Solo te estoy invitando a que busques dentro de ti. ¿Para qué estás aquí? No MC Bajón. Yo qué más quisiera que te quedaras aquí. Yo sé que así como eres de que no eres enganchada y de que hay que soltar y todo, yo sé que si mañana quieres te vas a ir. Y mi cabeza ya era, no me voy a ir, ¿no? Yo no me voy a ir así de frustrada. Pero no le dije nada. Obviamente me salí muy enojada, muy enojada. Dije, ya se le subió. O sea, ¿cómo me puede decir esas cosas? Aparte es mi hermana, ¿no? Bueno, entre mi frustración y todo, llega diciembre y obviamente yo seguía teniendo esa energía, pues baja, de enojada, de frustrada, de todo, ¿no? De coraje, porque la tal persona no, por su culpa se me cayó la venta, etcétera. Yo me puse en la cabeza, si de aquí a enero no mejoro mi sensación de estar aquí, ya, o sea, me voy a ir. Ya lo tenía muy planeado, ¿no? Y entonces, en enero, conozco a alguien del trabajo, o sea, obviamente un cliente, que para mí cada cliente es una historia a partir de ese enero. Que ahorita pues son 12 meses, ¿eh? Nada más. Y no me acuerdo muy bien, porque lo tengo que retomar, pero lo que sí me acuerdo son las sensaciones que me provocó esa venta. Y ahí dije, no manches. O sea, es este el propósito. Porque la persona me dijo, Maciel, tú me ayudaste a lograr un sueño. Cuando lo que yo veía, pues era una casa, ¿no? Porque a lo mejor tener una casa no es mi sueño. Era el de esa persona. Y entonces cuando mi cabeza ve eso y escucho,
y le pongo, o sea, lo creo ahora que es mi propósito. Dije, no manches, el ayudar a cumplirle los sueños a alguien me va a pagar los míos, que obviamente era Japón, ¿no? Por ejemplo, o en lo que siga. Entonces, desde ahí, que ya, por eso mucha gente lo ve como, son ventas, ¿no? O es complicado, etcétera. Pues no, justo yo no vendo. Tal vez si lo viera como una venta, ni siquiera me llamaría la atención o me llenaría de la energía que me llena. Entonces, ya retomando todo esto rápido en un resumen, ¿de qué va a tratar el 95%? Voy a tener varios invitados aquí que quiero que nos cuenten varias dinámicas que vamos a hacer desde tus no. Por ejemplo, para mí un no fue el divorcio, ¿no? La vida me dijo ya no. Entonces es un no. Fue el 28 años teniendo papá y fue otro no. O sea, son varios así y muchos más que he tenido. Mis ventas, las que no se han dado, ok, es un no, y otras han sido una espera. Entonces, todo eso es aprender a vivir en gozo, o sea, de verdad en gozo, ¿eh? No, yo no me refiero a una paz ahí calmada nada más. No, a disfrutarlo, de que no necesitas tener el 100% de nada para tener una vida muy buena. O sea, de eso va a tratar al 95%. Vamos a tener aquí varias dinámicas. Voy a invitar a varias personas para que podamos hacer intercambio de cosas que nos sumen a todos. Y pues bueno, obviamente pueden dejar un mensaje donde si quieren de un tema que hablemos en específico. Les voy a compartir los libros que estoy leyendo, a dónde voy a la terapia, qué cosas son las que me ayudan a sacarme del drama, o sea, autosacarme del drama cuando me está llevando el tren por algún tema, qué palabras no me gusta usar. Por ejemplo, yo no uso la palabra difícil. Y cuando la digo no. Entonces, todo eso. Porque sí, no es tanto, mucha gente dice, es que son mis afirmaciones, yo soy merecedor. No, es que ya es agradecer desde la creencia, desde lo que ya puedes ver. Entonces, todo lo que tú puedas ver, sí lo vas a poder tener. Entonces, todas esas cosas las vamos a ir armando. Ese es el primero, que la verdad es que les fui dando pedacitos de un resumen de todo, del por qué llegamos a este punto. Y pues ya, espero que lo disfrutemos en el camino, los que quieran venir a platicarnos, que les haya pasado cosas así, que vean magia en su vida. O tips, que claro que son bienvenidos los tips que nos puedan dar para seguir creciendo, qué libros, nos gusta mucho el estoicismo, todo lo que sea asumir responsabilidad para no enfocarte en todo eso que no tienes, es bienvenido en este podcast. Esto fue al 95%. Nos vemos en el siguiente. Suscríbanse.